En la primera parte de este tutorial, hemos visto cómo trabajar en un editor de gráficos y algunas funcionalidades básicas del mismo. Ahora, en esta segunda parte, analizaremos algunos aspectos más de un editor de gráficos. Para esta parte, tenemos una escena simple, donde una pelota rueda y rebota entre estas dos paredes, mientras se mueve hacia adelante. Entonces, hemos agregado fotogramas clave para estos cuatro campos: ubicaciones X, Y y rotaciones X, Y. Trabajaremos con estos campos en el editor de gráficos. Entonces, seleccionemos la pelota, abramos el editor de gráficos desde aquí. En la primera parte, aprendimos cómo cambiar el tipo de interpolación y cómo cambiar la forma de esta curva, la curva F. Ahora aprenderemos sobre la navegación básica. Puedes acercar o alejar la imagen usando la rueda del mouse, sigue prácticamente el mismo diseño que el de la mayoría de otros editores. Pero no hace zoom en la dirección X, por lo que podemos usar otra técnica para acercar y alejar para un mejor control. Presione la tecla de control y el botón o rueda central del mouse. Si mueves el mouse hacia arriba, ampliarás la vista. Si mueves el ratón hacia abajo, se alejará. De manera similar, puede acercar o alejar, en la dimensión X, moviendo el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha. Al combinar estos dos, puede lograr el zoom perfecto que necesita para trabajar en cualquier área o curva en particular. Una vez que haga zoom, es posible que necesite reposicionar la vista, así que presione la tecla Shift más el botón o rueda central del mouse. Luego puedes mover el mouse para desplazarte por este editor, funciona igual que la ventana gráfica 3D. Ahora, todos los fotogramas clave se encuentran seleccionados de manera predeterminada. Puedes anular tu selección y seleccionar cualquier número de fotogramas clave con un cuadro de selección, o puedes seleccionar directamente cualquier fotograma clave como por ejemplo este. La curva que contiene ese fotograma clave se resalta. Y, si deseas seleccionar todos los demás fotogramas clave que se encuentran en esta curva, presiona la tecla L en tu teclado y seleccionará todos los puntos de esta curva, o todos los puntos que están vinculados entre sí en esa curva. Para seleccionar todos los fotogramas clave de todas las curvas, puedes presionar A, que significa todos. Ahora, si seleccionas un punto clave en particular y deseas ampliarlo, presiona la tecla decimal o punto en tu teclado numérico, no en el teclado principal. Estos atajos son los mismos que tenemos en la ventana gráfica 3D. Incluso puedes mover los puntos, o el gráfico en su conjunto, para cambiar su posición. Seleccionemos todos los puntos, presionando la tecla A, luego presiona la tecla G para agarrar. Ahora puedes mover el mouse para cambiar la posición de los gráficos. Para aceptar el cambio, simplemente haga clic izquierdo con el mouse. Veremos un uso práctico de esto muy pronto, en un ejemplo, pero primero deshagamos esto. Es posible que hayas notado una cosa: hemos agregado fotogramas clave para 4 campos diferentes. También podemos ver 4 canales diferentes en esta lista, pero solo 2 gráficos son visibles en este panel. Sabemos que esta curva roja es para la ubicación X, esta verde es para la ubicación Y. Entonces, te preguntarás, ¿dónde están los gráficos de estos dos campos? Bueno, en realidad están ahí, en este panel mismo. Necesitamos alejarnos para poder verlos. Al ir más lejos, podrás verlos aquí mismo, a ambos. Entonces, este gráfico es para las claves de rotación en Y, y esta gráfica es para la rotación en X. Se parecen un poco a las curvas de posición, porque las rotaciones y los desplazamientos de un objeto están interconectados. Pero cuando nos alejamos para trabajar en estos dos gráficos más grandes, los otros dos gráficos son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos. Esto sucede simplemente porque estos valores de rotación son mucho más grandes que los valores de ubicación, en sus términos absolutos. Puedes ver que los valores de rotación están en el rango de cientos, mientras que los de posición son solo unas pocas unidades. Entonces, cuando ves estos gráficos, los otros dos se vuelven pequeños o diminutos. Si haces zoom para ver las curvas de ubicación, las más grandes ahora son tan grandes que no puedes verlas en esta ventana. Pero si aún deseas ver todos los gráficos en una sola ventana, hay una manera de hacerlo. Tienes que usar esta opción llamada normalizar. Si lo activas, Blender mostrará todos los gráficos juntos, en forma normalizada. Los gráficos se transforman para que quepan en esta ventana. Ahora están dimensionados y restringidos entre 1 y -1. Esto es solo para fines de visualización, no hay cambios reales para las curvas. Este valor ya no muestra el valor real de una curva o un fotograma clave, es solo una versión normalizada de las curvas, en la misma proporción de sus valores reales. Nos ayuda a trabajar en múltiples gráficas con diferencia en sus magnitudes. A continuación, veremos cómo podemos copiar esta misma curva a algún otro objeto. Entonces, volvamos a la ventana gráfica 3D.
Aquí agregaremos otro objeto y no definiremos su movimiento. Heredará los fotogramas clave de esta pelota y luego seguirá el mismo camino que el de esta. Entonces, vayamos al menú Agregar y agreguemos un cubo. Pero la esfera ahora quedó escondida detrás de este cubo. Entonces, levantémoslo un poco, en la dirección Z, tal vez, digamos unas 2 unidades. La altura del cubo no cambiará, pero copiaremos y pegaremos las curvas X y Y de la pelota al cubo. Entonces, mientras la pelota se mueve por este camino, el cubo deberá seguirla, manteniéndose por encima de esta. Volvamos ahora al editor de gráficos. Primero tenemos que seleccionar la pelota, de manera predeterminada. Todos los fotogramas clave se encuentran seleccionados por defecto. De lo contrario, presione en su teclado para seleccionar todos los fotogramas clave. Ahora, vaya al menú clave y copie los fotogramas clave. Todos esos datos se copiarán en el portapapeles. Luego, selecciona el cubo. Antes de que podamos pegarle los fotogramas clave, primero debemos crear los canales necesarios para el objeto cubo. Entonces, en su ubicación X y Y, insertemos un fotograma clave. Los valores reales realmente no importan, porque los sobreescribiremos. Esto ha creado 2 canales en este editor de gráficos. Ahora vaya al menú clave y pegue los fotogramas clave desde aquí. Verás que aquí se han duplicado los mismos gráficos para la ubicación X y Y de la pelota. Un punto interesante es que, en el caso de la pelota, también obtuvimos estas rotaciones. Entonces, cuando copiamos todos los gráficos, las rotaciones también se copiaron con ellos. Pero cuando los aplicamos al cubo, solo obtuvimos 2 gráficas aquí. Esto se debe a solo creamos 2 canales, así que Blender agregó solo esos 2 gráficos. No agregó ningún fotograma clave para los valores de rotación, solo se duplicaron las curvas de ubicación. Entonces, con esto, el cubo debería seguir el mismo movimiento que el de la pelota. Verifiquémoslo en la ventana gráfica. Si ejecutamos la animación desde el principio, podemos ver que el cubo se mueve igual que la pelota, de la misma manera, pero a 2 unidades por encima del plano del suelo. De hecho, Blender ha agregado fotogramas clave al cubo, incluso si ahora eliminamos la esfera, este seguirá funcionando. Digamos que ahora queremos que el cubo siga la ruta de la pelota, pero con cierto retraso. La pelota se mueve primero en este camino y el cubo la sigue con cierto retraso. También podemos hacerlo fácilmente usando el editor de gráficos. Vayamos allá, tenemos estos 2 gráficos aquí, para el movimiento del cubo. Entonces, seleccione todos los fotogramas clave, luego presione la tecla G en su teclado para moverlo. Luego presione la tecla X para bloquearlo en la línea horizontal, mueva el mouse ligeramente hacia la derecha, haga clic izquierdo una vez para aceptar el cambio. Ahora todos los fotogramas clave se desplazaron en esta cantidad. Volvamos a la ventana gráfica 3D. Si ahora ejecutamos la animación, podemos ver que la pelota se mueve como lo previsto y el cubo se mueve con ella, pero con cierto desfase. Esto es exactamente lo que queríamos. Puedes utilizar el editor de gráficos de muchas maneras para crear animaciones efectivas y controlar los movimientos según tus necesidades. Cuando trabajamos en varias curvas en un editor e intentamos hacerles algunos cambios, es fácil cambiar accidentalmente una curva mientras intentamos editar otra. Entonces, puedes usar estos candados para evitarlo. Digamos que queremos trabajar en esta curva de ubicación X. Entonces, podemos bloquear esta curva de ubicación Y. Ahora el gráfico de ubicación Y no cambiará ni siquiera accidentalmente. Mientras se realiza alguna edición, si intentas moverlas, solo se moverán las curvas desbloqueadas o las curvas libres. Es decir, las curvas bloqueadas no se verán afectadas. En la primera parte de este tutorial, aprendimos cómo cambiar la forma de una curva y cómo personalizar el tipo de interpolación de cualquier segmento de curva cambiando el modo de interpolación. Ahora veremos formas más delicadas de personalizar un gráfico, a través de configuraciones avanzadas. Entonces, abramos el panel lateral. También puede ocultar o mostrar este panel presionando la tecla N. Ahora, si seleccionas un fotograma clave en particular, los detalles de ese fotograma clave se muestran aquí. También puedes cambiar el modo de interpolación desde aquí. Por ejemplo, si lo cambias para que sea cuadrático, la forma de la curva cambiará entre este fotograma clave y el siguiente fotograma clave. De manera similar, si lo cambiamos a lineal, esta porción de la curva cambiará en consecuencia. Y cuando lo cambiamos a Bezier, obtenemos estos identificadores en ambos lados del fotograma clave. Podemos utilizar estos controles para modificar visualmente la forma de la curva. También puedes cambiar el tipo de este identificador. Desde aquí, digamos que cambiamos el tipo de manija del lado izquierdo a libre. Ahora, puedes mover fácilmente este controlador y modificar la curva en cualquier dirección. No afecta el otro lado de la curva. Pero si cambiamos el tipo de manilla a alineado, los 2 lados de la manilla quedarán interconectados.
Cambiar cualquier lado también afectará al otro, lo que dará como resultado un cambio suave de la curva en el punto clave. Si quieres, también puedes mover el fotograma clave. Como cualquier objeto, primero seleccione el punto clave y presione la tecla G. Ahora puedes mover el mouse en cualquier dirección y el punto clave se moverá. Para aceptar un cambio, haga clic izquierdo una vez cuando haya terminado con la modificación. Lo último que debemos discutir es que habrán visto que hemos duplicado estos gráficos de la pelota. Si bien esto funciona bien para un movimiento simple, falla cuando agrega algunos modificadores a su curva original. Digamos que, si tenemos algunos modificadores aplicados para la pelota y copiamos los fotogramas clave a otro objeto, los modificadores no se copiarán. Además, si tienes muchos objetos de este tipo y deseas copiar las curvas de movimiento de un objeto a varios otros objetos, este método puede llevarte un poco más de tiempo. Necesitamos una mejor manera de copiar curvas de movimiento, por lo que, en la siguiente tercera parte sobre el editor de gráficos, aprenderemos sobre otro método, donde también se copian los modificadores, profundizaremos en los modificadores y presentaremos algunos temas adicionales importantes. Esperamos que este tutorial te resulte útil para crear tus animaciones personalizadas. Gracias por ver nuestros videos, no olvides suscribirte a este canal.